En este video vamos a hablar acerca del sistema tegumentario. Principalmente la piel es de fácil acceso a la exploración física. Este contribuye al diagnóstico de numerosas enfermedades sistémicas. La piel está compuesta por la epidermis y la dermis. La piel tiene diferentes funciones, como la protección, contención, regula la temperatura corporal, es órgano de los sentidos debido a que podemos sentir, también percibir el calor y también sirve para la síntesis de vitamina D. La piel, específicamente hablando, forma una cubierta continua en nuestro cuerpo, con pliegues que aumentan su superficie. La piel va a ser interrumpida a nivel de los orificios naturales y después se va a continuar con las diversas mucosas. El color de la piel depende de la circulación sanguínea de los pigmentos contenidos en las células de la epidermis. También varía con la región del cuerpo, con la edad y con la raza. Hablando de la superficie de la piel específicamente, esta va a presentar crestas. Aquí tenemos una epidermis sin crestas. Bueno, pues así sería la presentación de crestas. Así sería la presentación de crestas. Estas van a estar separadas por surcos. Aquí sería el surco. Aquí sería como un surco, es una línea, perdón. Aquí es el surco. Va a estar separada por surcos. Y las hileras de las papilas de la dermis forman el soporte de tejido conectivo de las crestas de la piel. Es decir, de que esta papila de la dermis va a tener un considerable tamaño que va a empujar a la epidermis y va a formar esta cresta de acá. Y estas están muy desarrolladas en las palmas de las manos y en la planta de los pies. Y es donde vamos a observar lo que serían las huellas dactilares. Estas se basan en la configuración única para cada persona del ordenamiento de los surcos de la piel. Lo que vamos a observar, esas líneas de las huellas dactilares son los surcos. Estos surcos se encuentran en el pulpejo de los dedos. También se presentan pliegues de flexión en la piel. Estos pliegues de flexión ocurren en la superficie de las articulaciones y las arrugas, o también en las líneas de expresión de la cara. Estas son características del envejecimiento por la contracción de los músculos subyacentes. Y ahora sí, hablando acerca de los pliegues de la piel, en las superficies elevadas de la piel se abren las glándulas sudoríparas. En los pliegues se van a ubicar los pelos y los poros de las glándulas sebáceas. Así que si observamos nuestra piel y observamos de dónde es el origen de los pelos, ahí vamos a poder observar un pliegue. Ahora vamos a hablar acerca de la epidermis. Este es un epitelio estratificado escamoso. Se le llama estratificado porque tiene varias capas y escamoso porque en su última capa, la capa córnea o estrato córneo, presenta forma de escama. Este es avascular, es decir, de que no hay vasos sanguíneos o linfáticos. El estrato basal o capa basal es la más profunda, donde se produce la formación de nuevas células, es decir, los queratinocitos que regeneran la epidermis en aproximadamente 30 días. Estos queratinocitos van a hacer mitosis y van a ir empujando a los demás queratinocitos hasta salir hasta la capa córnea. En la superficie de la epidermis, las células maduras queratinizadas forman el estrato córneo. Estas son células ya sin núcleo, están totalmente queratinizadas. El líquido que se encuentra dentro se llama queratina. Esta es producida por esas células y protege a las capas más profundas, la capa basal, de, del calor, de la entrada de materiales extraños y repele el agua, algo muy importante. En las capas profundas de la epidermis también se encuentran los melanocitos, estos acá. Estas son células pigmentadas de origen neurodérmico. Estas van a producir melanina, pigmento oscuro que protege las células del estrato basal, protege a estas acá. Los protege de las radiaciones ultravioletas nocivas, los melanocitos. Estas van a dar como un tono más oscuro a la piel, por ello las personas de raza con un tono de piel más oscuro van a tener más protección aquí en su capa basal, no va a dañar.
prácticamente de la capa basal, como lo haría con otras personas que tienen una menor cantidad de melanocitos. Las células dendríticas, o también llamadas células de Langerhans, pertenecen al sistema inmunitario y tienen una forma estrellada con muchas ramificaciones. Estas son células presentadoras de antígeno. Van a avisar a los otros brothers de que pues ha llegado alguna partícula que no es correcta que esté ahí. Estas tienen origen en la médula ósea, eso es muy importante recalcar. Esta se ubica en el estrato espinoso o capa espinosa y desencadena respuestas inmunitarias primarias. Es de las primeras células que da respuesta ante un ataque. Ahora bien, en contacto con la membrana basal de la epidermis hay epitelios táctiles, o también denominadas células de Merkel, que corresponden a receptores del tacto conectados a terminaciones nerviosas, esta de color amarillo, de las neuronas sensitivas. ¿Esto para qué sirve? Para el tacto. Ayuda en el tacto. Y por último, el espesor de la dermis varía de acuerdo con la región de la piel y el grado de fricción a la que se está expuesta, como por ejemplo los callos. Las personas que realizan un mayor trabajo con las manos tienen un mayor grosor de la epidermis debido a la fricción que se genera en sus manos. La epidermis de la piel gruesa tiene una capa más, ¿ok? Esta es el estrato lúcido, es este que vemos acá. Este solamente va a estar en la piel gruesa. Esta se encuentra en el estrato granuloso y el estrato córneo. Y este se ubica en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Ahí es donde se encuentra la piel gruesa. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la dermis. Esta es la capa más gruesa de la piel. Se ubica profunda la membrana basal del epidermis, es la que vemos de color moradito. Contiene los vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y anexos cutáneos. Los anexos cutáneos son como esto: el pelo, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea y la glándula sudorípara. Este, este es un tejido conectivo denso, con gran resistencia y elasticidad, con fibras de colágeno orientadas en el sentido de las líneas de tensión, también denominadas líneas de Langer, entrelazadas con fibras elásticas. Esto lo explico mejor en el video que les voy a dejar aquí. Este es un video igualmente sobre el sistema tegumentario, pero basado en otro libro. Se distinguen dos regiones de la dermis. Tenemos la capa papilar, que es esta de aquí, esta que ven de color rosa, el fondo, y la capa reticular, este es un color rosa un poco más claro con unas líneas aquí. La capa papilar específicamente, esta va a limitar con la epidermis, consiste en un tejido conectivo con fibras de colágeno y elastina. En la superficie presentan protrusiones cónicas redondeadas. Estas son protrusiones cónicas. ¿Cónicas por qué? Por la forma, miren, tiene forma de cóncava. Estas son protrusiones cónicas. Y estas se van a llamar papilas dérmicas. Estas papilas se proyectan hacia la epidermis, formando una amplia superficie de unión. La cantidad y altura de las papilas está relacionada con la exigencia mecánica de ese sector de la piel, o sea, si hay mayor fricción, o por ejemplo las personas que tienen callos en las manos. En las papilas se encuentran asas capilares y receptores táctiles también, aquí en las papilas. Como mencionábamos, la epidermis y la dermis se encuentran pues bastante unidas debido a esta forma cóncava de la dermis, ya que les da una mayor superficie de unión. No es lo mismo de que estuviera todo unido así, en una línea. Hay mayor superficie de unión al unirlo todo en esta forma, por medio de las papilas dérmicas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la capa reticular. Esta se encuentra debajo de la capa papilar. La capa reticular limita al tejido subcutáneo, que no lo vemos en esta imagen, pero está más abajo. Limita al tejido subcutáneo y consiste en un tejido conectivo, denso y regular, con fibras de colágeno formando una red y algunas fibras elásticas entrelazadas. Esas son las fibras de colágeno. Cabe recalcar que estas fibras de colágeno van orientadas en sentido de las líneas de tensión. Es igual, lo explico en el video que les dejé atrás.
y, y estas redes de fibras le otorgan resistencia, extensibilidad y elasticidad a la piel. El espacio entre estas fibras está ocupado por células adiposas, por vasos, por fibras nerviosas y los anexos de la piel. Los anexos de la piel son las glándulas cutáneas, los pelos y las uñas. Estos se desarrollan en el embrión a partir de la epidermis. Las glándulas cutáneas son las glándulas sudoríparas ecrinas, las glándulas sudoríparas apocrinas y las glándulas sebáceas holocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas, aquí tenemos un ejemplo. Estas son glándulas tubulares simples enrolladas. Su porción secretora se ubica a nivel de la dermis profunda y en algunas ocasiones en el tejido subcutáneo, y el conducto excretor termina en la superficie de la piel a través de un poro, como podemos observar en la imagen. Están diseminadas en toda la piel, toda, pero son más numerosas en la frente, en las palmas y en las plantas de los pies. La función de estas glándulas es producir el sudor, que con su evaporación contribuye a la regulación de la temperatura corporal. Ahora bien, las glándulas sudoríparas apocrinas, que se ubican en la piel con vello específicamente y comienzan a funcionar en la pubertad, su conducto excretor se abre en los folículos pilosos y están ubicados en la axila, en la ingle y en la areola del pezón. Las glándulas sebáceas o loclinas son glándulas acinosas ramificadas en racimo. Aquí tenemos un ejemplo de glándula sebácea o locrina. Estas producen una sustancia oleosa denominada sebo. La mayoría desemboca en los folículos pilosos, o también llamado complejo pilosebáceo. El sebo recubre la superficie del pelo y lo humecta. También evita la evaporación del agua de la piel y mantiene flexible y suave la piel. No existen en la palma de las manos ni en la planta de los pies, debido a que pues en esos lugares pues casi no hay pelo. Ahora bien, hablando de los pelos, son filamentos córneos producidos por la epidermis. El epitelio se invagina formando un cilindro, la vaina radicular. Como podemos observar en la imagen, se invagina. Y esto de acá es la vaina radicular que rodea al pelo. La glándula sebácea desemboca en la vaina radicular. El pelo posee una raíz profunda que penetra en la dermis. Es esta de acá, de aquí para acá. Esta penetra en la dermis y un bulbo piloso, que es este de aquí. Aquí hay un bulbo piloso. De aquí para acá es un bulbo piloso. Esto es el bulbo piloso, la parte más baja. Este bulbo piloso, más la papila dérmica del pelo. ¿Cuál es la papila dérmica del pelo? Esa de acá. Esta es la papila dérmica del pelo. La suma de esos dos van a formar al folículo piloso. Esto de acá. Es el folículo piloso. Se encuentran presentes en la mayor parte de la piel, excepto pues obviamente en las palmas, la superficie palmar de los dedos, en los talones y las plantas de los pies. Presentan una distribución que varía según el sexo. Se distribuyen con mayor densidad en el cuero cabelludo a partir de la pubertad, en el pubis y alrededor de los genitales externos, la axila y la cara. Los pelos tienen como función la participación en la percepción táctil, la protección solar y la disminución de la pérdida de calor. Protegen de la entrada de partículas extrañas a la cavidad nasal y el conducto auditivo externo. Las pestañas y las cejas protegen a los ojos. Ahora bien, hablando específicamente del músculo erector del pelo, se encuentra en el espesor de la dermis específicamente. Este es un músculo liso, eso es muy importante, que se extiende desde la parte media del folículo piloso, hasta la capa papilar de la dermis, como podemos observar en esta imagen. Con su contracción, cuando esto se contrae, pone la piel de gallina, produciendo la erección del pelo. Cuando cambia la inclinación del pelo, también comprime y vacía hacia la superficie la glándula sebácea anexa. Es decir, que cuando esto se comprime, cuando acá se contrae, pues también va a apretar esta glándula sebácea, haciendo que el sebo pues sea excretado. Está inervado por fibras nerviosas del sistema simpático
y es estimulado por el frío o las emociones, eso lo sabemos todos. Está ausente en las pestañas, en las cejas, en las vivirizas, que esos son pelos dentro de la fosa nasal, en los tragos y la barba. Ahora bien, las uñas, vamos a utilizar otra diapositiva. Ahora sí, en esta diapositiva podemos observar la anatomía de la uña, que esta es producida por la epidermis y su función es proteger al extremo distal de los dedos y aumenta la resistencia de la presión del pulpejo de estos. Las uñas están formadas por escamas córneas que se aplican sobre el lecho ungueal, que cuando te quitan la uña, pues logra observar este lecho. En la región proximal del lecho, es decir, esta zona, se encuentra cubierta por la raíz ungueal. Abajo de esto, pues, se encuentra la matriz ungueal. Esta matriz es responsable del crecimiento continuo de la uña. Esta matriz se va a extender hasta el arco de la lúnula, este de acá. El hiponiquio es la porción de epidermis cubierta por la placa ungueal ubicada más distal. Es decir, de que este es el hiponiquio y esta es la placa ungueal. Este hiponiquio es como el límite, vaya, es cuando, no, cuando, por ejemplo, las personas que se cubren las uñas llegan hasta este punto ya les empieza a doler, ya les empieza a causar molestia, pues este es el hiponiquio. Esta se encuentra recubierta por la placa ungueal cuando la uña pues es de una longitud normal. Muy bien, el tejido subcutáneo es algo extenso, así que vamos a ir a algo rápido. El tejido subcutáneo, también llamado hipodermis, está ubicado debajo de la dermis. Algunas de las porciones profundas de los anexos cutáneos se ubican en este plano. Como hablábamos anteriormente, las glándulas sudoríparas, algunas de estas se encuentran en el tejido subcutáneo. Este tejido está compuesto por su mayor parte, esto es muy importante, de tejido conectivo laxo. Este tejido está atravesado por los vasos, nervios que se dirigen a la piel o vienen de ella. Aquí los ejemplos, aquí vemos las arterias, venas, vasos linfáticos, aquí estos nervios atraviesan el tejido subcutáneo. También este participa como termorregulación actuando como aislante térmico, reteniendo el calor corporal y también tiene una función de amortiguar las compresiones producidas por el apoyo del cuerpo sobre las eminencias óseas. Un ejemplo claro de esto es en las nalgas, debido a de que ahí tenemos una mayor cantidad de ese tejido subcutáneo o hipodermis. Se diferencian distintas capas de la hipodermis, pero su presencia no es uniforme en todas las regiones del cuerpo. La capa más superficial es el panículo adiposo. Profunda esta se encuentra la capa membranosa. Y en el último plano, una capa de tejido conectivo laxo, interpuesta entre el tejido subcutáneo y la fascia de revestimiento del cuerpo. El panículo adiposo, o sea, la capa más superficial, tiene un espesor y una consistencia muy variables. Es el principal almacén de tejido adiposo del cuerpo y su grosor varía con el estado nutricional de la persona. Su distribución también depende de la región corporal y el sexo, debido a que en las mujeres, pues, la grasa se suele acumular más en las mamas y en las nalgas. Este tejido adiposo habitualmente está dividido en lobulillos, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Cómo está dividido el tejido adiposo? En lobulillos. Y estos se encuentran separados ¿por qué? Por los tabiques de tejido fibroso, donde se encuentran los vasos. Ahora bien, en el panículo adiposo, o sea, seguimos hablando de la capa más superficial, se encuentran los ligamentos cutáneos, que se extienden desde la superficie profunda de la dermis hacia la fascia de revestimiento. Aquí tenemos este de acá, este que vemos aquí, este se llama ligamento cutáneo. Atraviesan el tejido subcutáneo y fijan a la piel a los planos más profundos. Estos haces fibrosos pueden ser largos y escasos. Eso quiere decir que es una piel móvil. Y si es corto y abundantes, quiere decir que es una piel fija. Eso también lo explico en el video que les comenté anteriormente. Importante que se lo vean, porque es como su complemento.
Un ejemplo de ligamentos cutáneos muy desarrollados son los ligamentos suspensorios de las mamas. Seguimos hablando del panículo adiposo. En algunas regiones contiene una capa muscular formada por músculos cutáneos, como por ejemplo el músculo platisma en el cuello. En otros lugares, el panículo adiposo presenta una capa fibrosa. En las regiones donde el tejido subcutáneo está muy desarrollado, se encuentra una capa membranosa, que es donde las hablamos, es la segunda capa. Es la segunda capa más superficial, donde el tejido subcutáneo está muy desarrollado. Este tiene un grosor variable, que forma el límite profundo del panículo adiposo, por ejemplo en las regiones inferiores del abdomen. Ahí en esa región, en los hombres, es donde mayormente se suele acumular una mayor cantidad de tejido subcutáneo. Entonces ahí podemos encontrar esta capa membranosa. La capa más profunda del tejido subcutáneo es el tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo laxo que forma un plazo de deslizamiento entre la capa membranosa y la fase de revestimiento subyacente. El panículo adiposo del tejido subcutáneo no está presente en los párpados, eso es muy importante, ni tampoco en el pene ni en el clítoris y en la mayor parte de la oreja. En el escroto se encuentra representado por una capa muscular con abundantes fibras elásticas, es decir, la túnica dardos que hablaremos en otro video sobre el aparato reproductor masculino. La vascularización de los tegumentos. La irrigación sanguínea de la piel es importante para la regulación de la temperatura corporal, ese es el objetivo. Las arterias para la irrigación del tegumento pueden proceder de arterias 1 musculocutáneas y fasciocutáneas. Estas atraviesan la fase de revestimiento y penetran en el tejido subcutáneo. O también de arterias cutáneas, estas son menos frecuentes, cuyo trayecto está situado en el plano subcutáneo. Hablando de las arterias, estas forman una red de anastomosis entre el tejido subcutáneo y la piel mediante plexos de disposición paralela a la superficie y que tienen interconexiones. El nivel profundo de la capa reticular de la dermis se encuentra el plexo arterial dérmico profundo. Este plexo profundo que vemos aquí es el plexo profundo de la dermis o plexo arterial dérmico profundo. Entre las capas papilar y reticular se forma el plexo arterial subpapilar porque se encuentra abajo de las papilas dérmicas, o también llamado plexo superficial, desde donde se origina el asa capilar intrapapilar. Se dice intrapapilar porque entra en la papila dérmica. Les repito el nombre, asa capilar intrapapilar. Ahora bien, las venas también se encuentran anastomosadas, al igual que las arterias, y formando plexos en la dermis y en el tejido subcutáneo. Y finalmente, el drenaje venoso atraviesa la fascia de envoltura para dirigirse a las venas del sistema profundo. Las arterias de la piel presentan una importante inervación que las hace reaccionar produciendo cambios en su circulación. En las capas profundas de la dermis son comunes las anastomosis arteriovenosas que no podemos apreciar muy bien en esta imagen, pero acá hay anastomosis arteriovenosas, al igual como acá. Acá hay ese tipo de anastomosis arteriovenosas y cuando estas se encuentran permeables, reducen la circulación de los plexos superficiales, estos de acá. Y al reducir la circulación de sangre en este plexo superficial, se evita la pérdida de calor. Ahora bien, hablando de los capilares linfáticos, estos se ubican en la región profunda de la capa papilar de la dermis y desde allí se dirigen hacia una red linfocapilar profunda de la piel, desde donde la linfa es conducida a las redes linfáticas subcutáneas. Y para finalizar, la inervación de los tegumentos. Esta imagen de la derecha me gusta mucho porque es el libro de histología de Ross. Es una imagen muy buena y muy descriptiva para este tema en específico. La inervación de los tegumentos. La inervación que se encuentra en los tegumentos es mayoritariamente sensitiva o aferente y en menor proporción simpática o eferente.
En cuanto a las sensaciones del tacto, de la temperatura, de las vibraciones y del dolor, estas son captadas por los receptores o también denominados exteroceptores que se ubican en los diferentes planos del tegumento. Estamos hablando de este, se ubican en los diferentes planos, o sea, la epidermis, dermis, tejido subcutáneo incluso. Y bueno, asociado a estos receptores se encuentran el origen de las fibras nerviosas sensitivas somáticas, es decir, estos nerviositos de aquí. Estos, cuyo cuerpo neuronal está situado en el ganglio espinal correspondiente. Hay receptores ubicados en la porción profunda de la epidermis, como sería el caso de acá. Estos receptores de aquí, como el epiteliocito táctil o también denominado célula de Merkel, se encuentra pues en la capa más profunda de la epidermis, o sea, el estrato basal, descansando sobre la membrana basal. Aquí hasta donde llegan las fibras nerviosas que atraviesan la dermis, como podemos observar en esta imagen. Atraviesa la dermis y vemos aquí un disco terminal de un axón aferente. Un axón es como la manita de la neurona. Si tienen la oportunidad de buscar en Google la imagen de una neurona, la anatomía de una neurona, podrán ver qué es el axón. Muy bien, también tenemos otros receptores. Estos se ubican en la capa papilar de la dermis, como sería el caso de este de acá. Este es el corpúsculo táctil ovoideo, o también denominado corpúsculo de Meissner, y las terminaciones nerviosas libres, que son estas de acá. Terminaciones nerviosas libres de un axón aferente, como puede observar en esta imagen. Estas atraviesan la membrana basal y el estrato basal de la epidermis. Estas son estas se encuentran en la papila dérmica. Los corpúsculos de Meissner tienen terminaciones en espiral de una zona aferente y tienen células de Schwann irregulares. Estos están en una cápsula. En la capa reticular de la dermis se encuentra el corpúsculo sensitivo fusiforme, o también denominado corpúsculo de Ruffini, que es este de aquí. Este tiene ramas terminales de una zona aferente, igualmente una cápsula fusiforme por su forma. También está el bulbo terminal de Krauss, de aquí. Este bulbo terminal de Krauss y terminaciones nerviosas en espiral alrededor de los pelos, o también denominadas terminaciones petriaquiales, que no se ven en esta imagen. Estas de acá son es el bulbo terminal de Krauss, este de aquí. Otros receptores se encuentran en el tejido subcutáneo, aquí, como el corpúsculo lamelar de Pacini, que este, como podemos observar, tiene un extremo terminal de una axón aferente aquí, está envuelto en cápsulas de capas múltiples. Y la inervación simpática es eferente vegetativa y está destinada a los músculos erectores de los pelos, a las glándulas sudoríparas y a los vasos. Esta inervación autónoma proviene de los ganglios simpáticos y sus fibras nerviosas pertenecen a las neuronas postganglionares. Se distribuyen en la piel formando parte de los nervios cutáneos o rodeando las arterias cutáneas. Y bueno, esto sería todo del video. Espero se puedan ver el video de tema tegumentario basado en el libro de Moore para complementar esta información. El otro video es un poco más corto, este es de una duración un poco más extensa y sin más que decir, hasta luego.